El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Hola a todos y todas, yo soy Valentina Miranda. Y yo soy Josefina Valenzuela, somos estudiantes de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y este es el tercer capítulo de Pensar la Comunicación. Como mencionamos en todos los capítulos, es importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia. Por eso queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. También queríamos agradecerles a todas las personas que han interactuado en redes sociales, que han hecho llegar sus preguntas para nuestros próximos invitados, y también recordarles que este podcast está grabado gracias a las nuevas tecnologías, está grabado a distancia y por lo mismo no está exento de errores. Y también comentarles desde ya que yo estoy grabando desde Canadá, gracias a las tecnologías también, porque estoy acá realizando un intercambio estudiantil. Oh, buenísimo, José. ¿Cómo te fue en tu llegada a Canadá? Bien, me fue bien, pero también contarte desde ya que esto también tiene mucho que ver con lo que vamos a estar conversando hoy día, que para entrar a Canadá me pidieron mis datos biométricos. Sí, mis datos biométricos. La cara, fotos. Mis huellas, todo también para cuando el vuelo hizo escala en Estados Unidos, también me pidieron mis datos biométricos, que también esto tiene mucho que ver con lo que vamos a estar conversando hoy día. Qué intenso, José, porque, bueno, gracias a la tecnología tú tienes contacto hoy con toda tu familia en Chile, con todos tus amigos en Chile, pero al mismo tiempo todo lo que compartes está quedando almacenado en la web. Claro, así es como, esto es un poco de, tiene pros y contras, esto de estar tan conectados en las redes sociales. En mi caso ahora yo también estoy súper agradecida de poder conectarme con mi familia a tanta distancia, pero también es muy loco esto de que yo llegué a Canadá y al día siguiente ya me empezaron a aparecer anuncios de Canadá, o sea, ya mi celular y todos mis dispositivos electrónicos saben que yo no estoy en Chile, y es muy extraño también como verlo desde esta mirada. Claro, porque igual las redes sociales, los aparatos tecnológicos nos permiten muchas cosas, ¿cierto? Nos facilitan muchas cosas, pero al mismo tiempo todo lo que usamos tenemos que saber cómo usarlos a nuestro favor, porque si no son las empresas que adquieren esos datos las que los utilizan a favor. Lo encuentro muy intenso, es algo de lo que de repente hacemos como vista gorda, como que sabemos, pero lo dejamos pasar. Toda esta información está almacenada en internet y sorprendentemente las empresas que acceden a estos datos les dan mucho más usos de los que imaginamos. Entre ellos hoy en día se estudia la posibilidad de predecir nuestra preferencia electoral a partir de nuestros perfiles y gustos compartidos en las redes, o sea, todo lo que compartimos. Claro, exactamente. De hecho, es eso mismo lo que vamos a estar conversando hoy día. Vamos a entender un poco más respecto a este fenómeno ligado a Internet y las redes sociales, y para eso vamos a tener el agrado de conversar con el profesor Pedro Santander, quien es licenciado en Comunicación, doctor en Lingüística y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quien además forma parte del equipo de demoscopía electrónica del espacio público, DEEP, de la universidad. En este proyecto interdisciplinario, integrado por periodistas, lingüistas, ingenieros y otros profesionales, hacen análisis de redes sociales y entorno digital a través de métricas de inteligencia artificial para poder realizar análisis de redes sociales y entorno digital, pudiendo desarrollar, por ejemplo, un modelo predictivo electoral a partir del comportamiento de usuarios en redes sociales. Y luego de esta introducción le damos la bienvenida al profesor Pedro Santander. Bienvenido, profesor, es un agrado tenerlo aquí con nosotras para este tercer capítulo de Pensar la Comunicación. Sí, muy bienvenido, de verdad estamos muy emocionados hoy día por conversar con usted. Hola Josefina, hola Valentina. Bueno,
La alegría es mía de poder conversar con ustedes, fuera de clase, en otro horario y en otra dinámica, pero sobre comunicación. Sí, sobre comunicación. Y para partir al tiro refiriéndonos a las investigaciones que hacen en DEEP, y Sí. queríamos preguntarle, ¿por qué hablar de redes sociales en un modelo predictivo electoral? ¿De dónde nace esa inquietud? Claro, mira, la primera inquietud es hablar de redes sociales, ¿no? Porque claro, como seguramente todos los que estamos aquí conversando y los que pudieran estar escuchándonos o viendo somos usuarias de redes sociales. Es decir, la verdad que un poco más de 4.000 millones de personas en el mundo usan a diario las redes sociales, entonces la mitad de la humanidad está ahí y la otra mitad va a llegar más temprano que tarde, pero va a llegar, gran parte de ella, ¿no? Entonces eso es lo primero, hay una cosa ahí que es propia de nuestros tiempos, que es el uso de las redes sociales, donde pasa una cosa que es bien interesante, y es que miles y miles y miles de personas, bueno, miles de millones en realidad, millones de personas a diario, en un flujo continuo, sin parar y de manera voluntaria y pública, expresan en esas redes sociales sus gustos, sus pensamientos, sus preferencias, sus odios a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un flujo ahí de información sobre la humanidad a nivel discursivo, a nivel comunicacional, que vale la pena conocer y vale la pena explorarlo científicamente, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en un momento bien concreto, que son elecciones. Es decir, como tú bien decías, Valentina, nosotros tratamos de ver qué pasa con las redes sociales en nuestro país durante eventos electorales, y ahí hemos visto el año 2017 y también el año pasado hemos visto una serie de cuestiones bien interesantes en momento electoral chileno. Y como les comentábamos en el principio, este equipo está integrado por personas también, otros profesionales, no solamente periodistas. Entonces les queríamos preguntar, profe, ¿por qué es importante abordar esto desde una perspectiva interdisciplinaria? Claro. O sea, no solo periodistas, sino que me parece que también trabajan con ingenieros, lingüistas. Justamente. Lingüística, ingeniería informática y comunicación. Son las tres como áreas, disciplinas que se encuentran ahí. Mira, la investigación interdisciplinaria es la más rica, es la más interesante, es la más bella, es la que mejor explora las cuestiones, porque las cuestiones son complejas, son multidimensionales, tienen muchas expresiones, están configuradas por muchísimas cosas, variables, condiciones. Entonces, cuando tú le entras a tu objeto de estudio interdisciplinariamente, todos aprendemos mucho y todos vemos además más cosas que si solo lo viéramos desde una disciplina. Y las redes sociales, y en contexto electoral más encima, mira, tiene el tema politológico, tiene el tema comunicacional, tiene el tema ingenieril, tiene el tema sociológico. Entonces, por muchas partes uno puede ahí ver cuestiones que pasan. Y en ese sentido tiene el tema, bueno, evidentemente lingüístico. Entonces muy interesante en ese sentido la aproximación interdisciplinaria, y entre nosotros aprendemos mucho, porque claro, yo aprendo de los ingenieros aprenden de nosotros, con los lingüistas dialogamos, cada uno ve cosas distintas, pero en el diálogo la verdad es que esto ha sido bien interdisciplinario, es decir, porque a veces pasa que en el mundo nuestro trabaja un estadístico, trabaja un ingeniero y trabaja, no sé, alguien de sociología o de nosotros, y cada uno escribe una cosa y después se junta y tienen un trabajo. Aquí no, aquí se discute, se conversa, se trata de entender al otro. Ha sido un trabajo bonito en la dimensión interdisciplinar, la verdad. Profe, y yo quería volver un poco a lo que mencionó en la pregunta anterior, con esto de que en las redes sociales, claro, está nuestro perfil, están nuestros gustos, las cosas que vemos, que disfrutamos, lo que compartimos. Y yo el otro día lo tiraba un poco de chiste con algunas compañeras después de la clase que tuvimos de este mismo tema, que yo les dije, tengo Facebook desde los 8 años, claramente Internet sabe más de mí que mis papás. Es que es así. Y muchas veces, pasa con muchas personas, que nuestro perfil está ahí, pero también hay perfiles que parecen personas, pero no lo son. Y ahí entramos a hablar un poco de los bots, que uno los conoce, como, claro, estos perfiles falsos que comentan material como, ¿cuál es la palabra? Como que están configurados para hacerlo.
pero no sé si usted a lo mejor nos podría definir un poco más ese término. ¿Cómo se enfrenta a estas problemáticas los bots? Porque no representan opiniones de un ser real. O sea, son las opiniones de algunas personas, pero las que los está emitiendo no son una persona como nosotros, de carne y hueso. Y Claro, mira, lo igual primero que... como, Dime, Josefina. para complementar un poco lo que dice Valentina, como ¿existe alguna metodología para reconocer estos bots? O sea, ¿cómo diferenciar entre bots y usuarios reales? O sea, ¿hay alguna métrica, alguna Sí. forma de reconocerlo? Mira, respecto a lo primero que dijo Valentina, que ella usa Facebook desde los 8 años, y que Facebook, por lo tanto, sabe de ella más que sus padres, aunque suene sarcástico, cómico, no está muy alejado de la realidad, ¿no es cierto? En Ajá. absoluto. De hecho, yo les acabo a mi curso, justamente donde está Valentina, de recomendar algunas cosas que tienen que ver. Y en una de ellas hay, por ejemplo, en uno de los documentales se muestra el caso de una persona que le solicitó a Facebook todos los datos personales que Facebook tuviera de esa persona. Fue largos años de batalla judicial y después llegan, ni siquiera entregaron todo, pero son kilos y kilos y kilos de información sobre uno. También hay un ejemplo, creo que Valentina lo comentamos justamente en la última clase, de Tinder, ¿no? De una chica que estuvo en Tinder y también inició y escribió un libro al final, ¿no? De todo lo que Tinder sabía de ella al final, ¿ya? ¿Por qué saben tanto estas empresas de uno? ¿Ya? Porque ellos procesan los datos de manera inteligente y automatizada que nosotros le estamos dando. Y en 10 años, imagínate cuántos datos Valentina le ha dado a Facebook. Uh-huh. ¿Ya? ¿Cuántos datos? Y además ellos pueden gracias a la inteligencia computacional que usan, pueden en esos 10 años hacer un seguimiento, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en lingüística hablábamos de diacrónico, longitudinal en el tiempo? ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué ha variado, qué ha cambiado, qué se mantiene? Y así efectivamente generar una suerte de, ellos le llaman biometricidad, ¿no? O sea, un perfil biopsicológico, en este caso de Valentina. Respecto a la actividad de los bots, lo que tú preguntas, Josefina, hasta donde yo sé y hasta donde se sabe, no existe todavía una forma automatizada de detectar bots, ¿ya? Pero igual hay que distinguir ahí terminológicamente entre algunas cosas. Por ejemplo, están los bots, que es la actividad 100% automatizada. Bots es la abreviación de robot. De una máquina que, como tú bien dices, publica información, retuitea tal vez, o se dedica a publicar días enteros, muchas horas al día, y a veces muchas menciones al segundo. Ahí tú detectas bots. Cuestiones, ¿no? Pero están los bots, están los trolls, que son los que se dedican a odiar en las redes sociales, que a veces son semi-automatizadas esa actividad, y están los cyborgs, ¿no es cierto?, que es también una cuestión semi-automatizada, es decir, las famosas granjas esas de celulares que están conectados a una cuenta, pero ahí siempre hay un humano detrás, y cuando hay un humano detrás ya es semi-automatizado. Entonces, hay una serie de categorías ahí, pero lo que no existe hasta ahora, Josefina, es una forma automatizada de detectar la actividad automática de bots en redes sociales, hasta donde se sabe. Capaz que, como decía, el ejército gringo, la NSA, la CIA, no sé, la KGB los tenga, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros no lo sabemos. Pero lo otro que también se ha detectado, ya que estamos en el tema de los bots, es que los bots se activan fuertemente en ciertos momentos. No es que todos los días estén a cada rato los bots actuando, ¿no? Uh-huh. Pero hay momentos donde la actividad robótica en las redes sociales y la generación de cuentas falsas en las redes sociales se da más que en otros momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Cuando hay algidez política, crisis política por alguna razón. Por ejemplo, hace poquito pudimos ver cuando fue el golpe de Estado en Bolivia a fines del 2019, eso yo lo estudié, cuando se dio el golpe de Estado en noviembre del 2019 contra Evo Morales, efectivamente se activó una campaña de desinformación, fundamentalmente a través de Twitter, fue ahí, con la creación de cuentas falsas, con la creación de perfiles falsas y con la generación automatizada y falsa también de crecimiento de cuentas de algunos líderes de la ultraderecha boliviana,
Y y detrás de eso evidentemente está la mano del Departamento de Estado de Estados Unidos, eso también está absolutamente comprobado. En esos momentos se activa mucho la actividad robótica. Y en Facebook, más que la actividad robótica, lo que hay, lo que podemos ver, es la creación y generación de cuentas falsas. Muchas cuentas falsas. ¿Ya? Y cada cierto tiempo Facebook hace un monitoreo, una auditoría y elimina cuentas falsas. Profesor, y esto que usted mencionó de los trolls, que también tiene mucho que ver con el discurso de odio, Exacto. quizás podríamos acá conversar un poco del trabajo que van a hacer en DEEP con Elisa Loncón, que nos contaba en un principio antes de empezar a grabar, porque nosotros sabemos que igual las redes sociales al principio fueron pensadas como quizás un espacio para tener diálogo, para conversar, que cada uno pudiera tener su opinión, Para generar pero unión. sabemos que eso... Claro, eso se ha como un poco, ha ido como cambiando, evolucionando en el tiempo y llegamos a lo que estamos ahora, que sí hay mucho odio, que hay espacios muy tóxicos en las redes sociales, entonces quizás si nos pudiera contar un poco del trabajo que van a hacer con Elisa Loncón. Efectivamente, bueno, no solo las redes sociales, la web en general ha evolucionado en una dirección que no era esa visión un poco bastante utópica que había al principio, ¿no? Bastante... Algo de eso queda, eso sí. Pero debido a una serie de razones que da para largo, la web ha evolucionado por un lado, en un esquema muy concentrado, ¿no? Muy poco, los gigantes tecnológicos tienen mucha injerencia sobre la web. Y por otro lado, en un espacio de odio, pareciera ser que las redes sociales son un espacio donde el discurso de odio se encuentra un nicho interesante, ¿no? Un nicho importante, por muchas razones. Y justamente una de las cosas que, como tú señalabas, nosotros en este año vamos a hacer con DEEP es trabajar en conjunto con la presidencia de la Comisión Constitucional, con Elisa Loncón y Jaime Baza específicamente. Estamos iniciando eso para ayudarles a ellos a monitorear, detectar y denunciar discurso de odio contra la Convención Constitucional, propagado a través de medios digitales, redes sociales, etcétera. Porque una de las cosas que hemos visto en este tiempo es que por la diversidad social y étnica que la Convención Constituyente nuestra tiene, que seguramente es el órgano representativo más diverso que nunca ha tenido nuestro país, genera reacciones de odio virulentas, genera burlas, genera comentarios, genera ofensas tremendas contra lo mapuche, lo aymara, lo autóctono, lo diferente, ¿no? Y en ese sentido nosotros vamos a prestar una ayuda y vamos a levantar un observatorio de discurso de odio, donde vamos a estar monitoreando. Ya lo estamos haciendo, pero el observatorio va a empezar en estos días a estructurarse más visiblemente, donde vamos a ir detectando y denunciando el discurso de odio contra la Convención Constitucional. Sí, quería yo acotar que de repente parece que es más fácil dar nuestra opinión frente a una pantalla. Por Claro. eso abundan de repente estos mensajes con los que no vale la pena discutir en el fondo muchas veces, porque a veces uno ni siquiera sabe si está hablando con un bot o con una persona real. Así es. Pero Así es. además yo quería preguntarle, profesor, porque claro, en internet, en las redes sociales uno se encuentra con estos discursos de odio, pero a veces hay que buscarlos, porque no son parte de nuestro, podríamos decir como de nuestro inicio en las redes sociales. Yo sigo lo que a mí me gusta. Y ahí se genera un fenómeno interesante que es el de la cámara de eco. No sé si usted nos podría comentar un poco al respecto, cómo afecta esto, no sé, como usuarios a lo mejor al momento Sí. de informarse. Oye, pero sí, tienes razón, es muy cierto lo que tú dices, o sea, uno sigue lo que le gusta, lee, busca, tiene conductas de búsqueda de acuerdo a sus intereses, pero, y si uno no es una persona odiosa, no debería encontrarse con esos mensajes de odio. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se amplifican estos discursos de odio a pesar de que están dentro de burbujas, ¿no? Como tú bien dices, o cámaras de eco? Porque, por un lado, nosotros lo que hemos detectado es que, en el caso chileno al menos, la ultraderecha chilena, todo el movimiento de CAS, todo el pinochetismo chileno, ¿no? Marinovich, Cubillo, todo eso que nosotros conocemos en Chile, toda la ultraderecha chilena es muy activa en redes. Sí. ¿Ya? Es muy activa en redes, primera cosa. Nosotros los categorizamos a ellos como
¿cómo era? Como jerárquicos Ujú. y de tropa, ¿no? Y una actuación de tropa. Y teníamos un tercer elemento que ahora ya no me acuerdo. Jerárquico, de tropa y bueno, pero en fin. Pero ellos entonces, con esa conducta de tropa y con esas jerarquías que tienen, y en la jerarquía suelen estar más o menos los mismos, ¿no? Sergio Melnik, De la Carrera, Cubillo, Cast, Sí. más o menos siempre los mismos. Después toda una tropa fíjate que no, Josefina, no de robots, sino de usuarios en general reales, pero que muy organizada y disciplinadamente siguen los llamados que ellos hacen en redes sociales, logran instalar tendencias, Ujú. trending top. Y cuando tú logras instalar tendencias, eso ya no importa en qué cámara de eco tú estés, en qué burbuja, en qué grupo social estés, esa tendencia se instala, a veces por un día, máximo 2, y está ahí, y ocurre que muchas veces, eso también está probado, ¿no es cierto?, los trending topics logran permear la agenda mediática. Entonces ahí ya salen incluso del ámbito estrecho, del ámbito específico de las redes sociales y pasan a los medios. Entonces y así se amplifica el discurso de hoy. Profe, Y profesor, dale, José. es que quería hacerle la pregunta del público ahora. La pregunta llegó de Josefa Mena, que también tiene mucho que ver con lo que usted estaba mencionando recién, que es esto de la conexión entre lo que pasa en la vida virtual a lo que pasa en la vida real, podríamos decir, en la vida offline. Sí. Entonces, su pregunta es, ¿cómo la investigación desde el espacio público virtual se conecta con la vida offline? ¿O cómo lo digital refleja o influye en las problemáticas sociales? Difícil la pregunta de Josefa, muy compleja. Yo creo que una cosa que tenemos que asumir, chiquillas, es que lo virtual igual es real. O sea, ya cada vez más, o sea, creemos que esa distinción entre lo real y lo virtual, creo que categorialmente ya no es lo correcto. Creo que tenemos mucho mejor lo que tú dijiste, entre lo online y lo offline. Ahí te creo más. Porque cuando uno distingue realidad de virtualidad, en el fondo se está mintiendo, porque si nosotros pasamos 8 o 9 horas mirando una pantalla, conectado a la web, en la virtualidad, actuando como usuario, eso es nuestra realidad, ¿no es cierto? Y mientras más chicos, más, o sea, los chicocos están horas y horas pegados en los celulares, mirando y conectándose con eso que se llama virtualidad, eso es real. Entonces la virtualidad también es realidad. Pero sí estoy de acuerdo que hay un mundo digital, un mundo ya virtual, un mundo online y un mundo, yo lo llamo real material, ¿ya? Material real. Ahora, muchas veces esos dos mundos dialogan y muchas veces lo que pasa en lo real material se refleja en lo digital virtual. Esa distinción hago yo, real material y digital virtual. Nosotros, por ejemplo, como DIP, vimos que cuando fue el estallido social en Chile el año 2019, y estalló Chile, ¿no es cierto? Y todavía eso está ahí. Cuando estalla Chile también estallaron las redes sociales, es decir, lo que pasó en el mundo real material tuvo una contraparte en el digital virtual. Las interacciones en Twitter en Chile son más o menos de 500.000 al día, ¿ya? Se cuadruplicaron en esos primeros meses, llegaron a 2 millones diarios, ¿no es cierto? O sea, la actividad en Twitter, que la podemos medir muy bien, subió exponencialmente en términos de comentarios, de usuarios, de retweets, de discusión en torno al estallido social. Entonces muchas veces ocurre eso. También hemos detectado, por ejemplo, que en campañas electorales, en momentos electorales, cuando hay en las presidenciales, las primarias que tuvimos hace poco, para el plebiscito, yo qué sé, cuando hay debates políticos de los candidatos, las candidatas en programas de televisión en vivo, ¿cierto? El típico debate presidencial Anatel que conocemos en Chile, que generalmente, sobre todo, ¿se acuerdan ustedes que el debate, por ejemplo, entre los dos debates que hubo entre Boric y Jadwe, tuvieron muchos puntos de rating? Sí. Muchos. Sí. En términos de rating televisivo, le fue muy bien, arriba del 30 puntos. Bueno, en las redes sociales también la actividad era inmensa, ¿ya? Y ahí se genera lo que se llama un debate paralelo, ¿no? Porque está el debate en la tele y la ciudadanía debate en las redes sociales sobre el debate. Entonces también ahí los mundos dialogan.
a veces no dialogan, ¿eh? A veces no dialogan, a veces pasan cosas en las redes sociales y está la escoba, y en el mundo real material realmente no pasa nada. Profe, esto igual está como relacionado con lo que comentaba Valentina antes, que al final ella decía que igual es un poco como un chiste esto de que Facebook sabe más que sus papás de ella, pero quizá yo creo que ha llegado un poco al extremo de que quizá las redes saben más de nosotros mismos que nosotros. O sea, a veces, no sé, los anuncios que llegan, por ejemplo, yo siento a veces que es como que saben lo que yo necesito cuando yo ni siquiera lo había pensado. Claro. O por ejemplo lo que pasó con esta chica de Tinder, con lo que hablábamos antes, que también, o sea, al final la aplicación sabía cuando ella se sentía que quería como cariño, o cuando ella sentía que necesitaba hablar con una persona porque estaba triste. O sea, ya llegó como al punto en el que saben nuestras emociones. Sí. Claro. Yo quería acotar... Sí, Valentina. Perdón, quería acotar igual que me parece súper importante esa distinción que hicimos al comienzo de hablar de lo offline y lo online, porque creo que hablar de lo real y lo virtual justifica un poco esto de que nos sentimos más libres de ser o de decir cualquier cosa en redes sociales, ¿no? Si no es real, ¿no? Si fue en internet, pero lo que nosotros comentamos en internet es lo que nosotros pensamos y es como una extensión nuestra a estas alturas. Buen punto. Sí, no, está muy bien lo que dice y por lo tanto uno también es responsable de lo que dice en el mundo digital. ¿Ya? Claro. Claro que eres, o sea, si tú propagas odio en el mundo digital y después eres una persona sonriente y amable en el mundo offline, no tiene sentido, tienes que hacerte responsable del odio que tiras, del veneno que tiras en las redes sociales también, en ese sentido estoy de acuerdo. Y respecto a lo que decía Josefina, es que mira, Josefina, nosotros hoy en día, dado que todo está digitalizado, entregamos diariamente tanto dato de nosotros, ¿ya? Por ejemplo, datos de cuándo vamos a comprar, dónde compramos, qué compramos, nuestras conductas de consumo, si es que vamos a un gimnasio, cuánto rato vamos al gimnasio, porque todo eso lo pagamos con tarjeta o lo pagamos con transferencias bancarias, si vas a la farmacia, cuándo estás enferma, qué enfermedades tienes, cuáles no, es tanto dato, ¿ya? Si usas además la tarjeta VIP en Santiago, ¿no? También eso queda, todo eso es trazable. Si usas una tarjeta de crédito, imagínate, que toda esa información que es trazable, que está digitalizada, existe hoy la capacidad que ni tú ni yo tenemos de cruzar esos datos, de hacerlos, de procesarlos, ¿ya? Y hacer un perfil de ti, de mí, de nosotros. ¿Ya? Y eso obviamente ni tú ni yo podemos hacer eso, no tenemos esa capacidad, pero hay grandes capacidades de procesamiento, ¿no es cierto?, de inteligencia computacional en ese sentido para hacer eso, y ahí, claro, efectivamente, y a eso súmale que muchas veces mucha gente, de todas las edades, contestan encuestas en internet. Sí. ¿Ya? Cada vez que tú contestas una encuesta, estás entregando aún más información que pueden parecer muy chistosa. Por ejemplo, ¿cuál de estos animalitos te gusta más? ¿No es cierto? Y eso es información que se procesa. Claro. Oiga, profe, y para aprovechar ya los últimos minutitos que nos van quedando, quería preguntarle, porque claro, nosotros partimos hablando de un modelo predictivo electoral, quería saber si ustedes ya proyectan algo para las presidenciales. Bueno, mira, yo te diría que el tema predictivo, que justamente es una de las cosas que fundamenta lo que se llama la web 4.0, ¿ya? El tema predictivo es una gran aspiración de quienes estudian estas cuestiones, de los ingenieros, pero también gente que tiene otro tipo de intereses de con tanto dato que recién habíamos hablado que se tiene de uno, generar capacidades predictivas cada vez mayores, automatizadas. Gracias a que todo está digitalizado hoy, ¿no? Y una de ellas sería predecir elecciones, porque claro, como hemos visto, no solo en Chile, pero también en Chile, las encuestas de opinión pública están fallando cada vez más. Y las encuestas de opinión pública, las encuestas son una forma de predecir, o sea, se toman encuestas, usted por qué candidato votaría, se procesa eso y después se dice, mire, según nuestra encuesta va a ganar tal candidato o tal otro. Eso es predicción de alguna manera, pero en general están fallando mucho, ¿no? Entonces hay toda una discusión de ahora de que habría que actualizar, digamos, las capacidades demoscópicas que se llaman, ¿no?
y los estudios de opinión pública, llevarlos a analizar lo que dicen los usuarios, las usuarias de redes sociales sobre candidatos, por ejemplo, y sobre eso procesar en época electoral y tratar de generar predicción. No es fácil, la verdad que yo creo que, entre otras cosas, no es fácil por lo que decían ustedes al principio, ¿no? De la actividad robótica que se mete ahí. La actividad robótica se mete ahí a tratar de beneficiar a un candidato o candidata, y eso ya te ensucia la muestra, por un lado. Pero yo creo personalmente, que es cosa de tiempo que se logren esas metodologías, ¿ya? Que se logren generar, en el fondo, algoritmos predictivos, clasificadores, que logren con cierta, tal vez incluso mejor que las encuestas actualmente, predecir conductas de voto de las personas en época electoral. Yo creo que sí. Por ejemplo, nosotros descubrimos, una de las cosas que yo creo que nosotros descubrimos en estos ejercicios es que en un país como Chile, donde el voto es voluntario, porque fíjense todas las variables que hay que tomar, esa es una. En un país como Chile, donde el voto es voluntario, los usuarios de Twitter que se pronuncian políticamente sobre un candidato se parecen mucho a su conducta, a los electores, ¿ya? Uh-huh. Porque no sabemos qué pasaría en un país con voto obligatorio, pero claro, porque Twitter, en debate electoral, Twitter funciona voluntariamente, nadie te obliga a ti a decir, pucha, qué bien lo está haciendo este candidato, qué mal lo está haciendo, es voluntario, ¿ya? Y eso es voluntario, y el voto también es voluntario, entonces ahí hay un cierto parecido entre el usuario que habla de política y el usuario que va a votar. Claro. Eso es, por ejemplo, un descubrimiento que me pareció que es interesante que nosotros hicimos. Sí, súper. Bueno, profesor, ya se nos está acabando el tiempo. De todas formas, los dejamos a todas las personas que nos están escuchando, los dejamos invitados a que se sigan informando sobre este tema, que es un tema tan interesante y también creo como tan importante de abordar, más en esta época en la que estamos tan inmersos en las redes sociales. También los invitamos a que ingresen al sitio web de DIP también para seguir actualizándose sobre el trabajo que hace el profesor con su equipo. Y algunas palabras que quisiera agregar, profesor, antes de cerrar el capítulo de hoy. Mira, a veces me han preguntado, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Y yo en este específico ámbito, dimensión, yo doy 3 consejos, ¿ya? Primero, apaguen las notificaciones de su celular. Así de simple, las notificaciones, o dejen las más importantes, ¿ya? Pero no tengan notificación del mail, de Twitter, de WhatsApp, de Tele, no. Por último, dejen una, pero bajen las notificaciones lo más posible, primera cosa. Segunda, como sugerencia que yo doy, que nunca dejemos de leer libros. No. Obligarnos a eso, ¿ya? Eso es maravilloso, nos saca, nos mete en otro mundo y nos permite también seguir con un ejercicio importante que es visión, letra, ya en papel. Es un ejercicio cognitivo muy importante. Y finalmente, la tercera sugerencia que yo a veces doy, si me preguntan, es no perder el contacto con la naturaleza. En serio, irse un rato a la playa, irse un rato al monte, irse un rato a un parque, a donde sea, y estar ahí, uno acompañado, en contacto con la naturaleza, aunque sea una horita, son 3 consejos buenos para que lo virtual no se coma lo material real. Claro. Sí, muy de acuerdo, profesor. De hecho, yo ya aplico el de las notificaciones. Lo recomiendo. Lo recomiendo para estar menos pendiente del aparato. Le agradecemos por su tiempo, profesor. De verdad que estuvo muy interesante la conversación. Aprendimos muchísimo. Y como siempre, quiero dejar a todas y todos invitados a que estén atentos de nuestras a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, donde se anuncian las novedades de este podcast, que es @periodismo_PUCB, Twitter PUCB Periodismo y en Facebook Escuela de Periodismo PUCB, porque la universidad también está en todas las plataformas, así que Internet también sabe mucho sobre ellas. Yes. Bueno, así también pueden traer nuestras preguntas que tengan para los próximos invitados del podcast. Sí. Así nos despedimos. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Valentina, a ustedes.
Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.